cientos de uruguayos sufren lesiones en la médula espinal, que esto genera limitaciones en su movilidad. Un grupo de investigadores del Clemente Estable está abocado a encontrar un mecanismo para recuperar la comunicación entre las neuronas dañadas. Una investigación del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable encontró que en caso de lesiones en la médula espinal, las células madre incrementan su comunicación. Este hallazgo podría ser importante para la búsqueda de mecanismos para reactivar el nicho de reproducción de células madre que estaría en el canal central de la médula espinal. Si se pudieran modular estos fenómenos de nacimientos de nuevas neuronas, se podrían reemplazar las que se perdieron por algún trauma del sistema nervioso o por enfermedades degenerativas como el Parkinson o Alzheimer. El sistema nervioso de los mamíferos, que nos incluye, repara muy mal. Se produce una reparación, se produce como una especie de cicatriz que se conoce como cicatriz glial en la médula espinal, que tiene una parte buena porque limita un poco la extensión de la lesión, pero como contrapartida genera un microambiente que previenen la reconexión de las fibras que vienen desde las partes superiores del sistema nervioso y lo que queda por debajo de la lesión. Y eso lleva a un déficit sensorio-motriz permanente y a una severa limitación de la calidad de vida. Cuando se genera el sistema nervioso, eso lo hace a partir de células madre que están en una estructura que es en el embrión. Primero es una parte del ectodermo que se convierte en la placa neural y esa placa luego genera un tubo, el tubo neural. Ahí están los progenitores, las células madre neurales que generan los distintos tipos de neuronas y de células gliales que van a formar el sistema nervioso adulto. La parte posterior de ese tubo es la que genera la médula espinal. Y lo que es interesante es que una vez que la médula espinal está completamente desarrollada, queda un remanente de ese tubo neural primitivo que es el canal central. Es un tubito también que se extiende a lo largo de la médula espinal, que está tapizado por células que se llaman células ependimarias, pero que mantienen algunas características de las células neurales primitivas. Y lo que es interesante es que esas células en un animal adulto están dormidas, pero cuando se produce una lesión, se reactiva la proliferación de estas células, generan nuevas células que van a migrar hacia el sitio de la lesión y van a formar parte de la cicatriz glial. Y en principio hay evidencia de algunos autores que muestran que las células derivadas de esta estructura son la parte buena de la cicatriz glial, como que es un componente que a uno le gustaría potenciar para generar una cicatriz glial con unas características mejores como para permitir el pasaje de las fibras a través del sitio de la lesión. El científico explicó cuál es el método que investigan desde hace varios años para entender los mecanismos básicos de plasticidad neural luego de una lesión. Lo que nosotros hemos estado trabajando acá en el laboratorio es en cómo estas células, cuáles son los mecanismos por los cuales las células estas reaccionan a una lesión, cómo se reactivan, qué es lo que hace que empiecen a proliferar nuevamente, cuáles son los mecanismos que podrían estar implicados en la migración de estas células selectivamente hacia el sitio de la lesión. Hace poco publicamos un trabajo en el cual encontramos que hay unas proteínas que se llaman conexinas, que forman como canales en la membrana de las células, y lo que es interesante es que esas proteínas se ponen en registro con las de la célula vecina y generan una vía de comunicación entre estos progenitores. Y lo que parece crítico es que hay una de estas conexinas, que se llama conexina 26, que no está expresada cuando el sistema, la médula espinal está intacta, pero que se empieza a expresar luego de la lesión y que es crítica para que se reactive la proliferación celular. Russo consideró que en un país con un índice de accidentes de tránsito tan elevado como el nuestro, que es una de las mayores causas de este tipo de lesiones, es más que necesario apostar por la ciencia básica para resolver este tipo de problemas. El problema de los recursos es
es acuciante acá en nuestro país. Nosotros tenemos que trabajar con muy poquitos recursos comparados con grupos que trabajan en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Israel. Eso hace las cosas bastante difíciles. Hemos tenido suerte en los últimos años de tener financiamiento de agencias extranjeras que nos permiten tener fondos que son bastante más robustos que los fondos locales. Justamente ahora ya estamos terminando uno de los proyectos, tenemos algún otro proyecto enviado al exterior que todavía no sabemos el resultado, esperemos que sea positivo, pero los recursos financieros que hay son otorgados por agencias locales acá en el país son bastante magros y además de eso la competencia es feroz, es muy difícil también ser financiado por de las agencias locales, digamos.